yo pido disculpas ya porque vuelvo de unas funciones de otra obra, así que estoy en el teatro de las Nobles Bestias acá con mi grupo de compañeros y compañeras, así que si hay algún ruido, algún grito, bueno, somos así. Está bien que una actriz esté en el teatro, Panarelli, así que quédese tranquila. Ah, muy bien. El Teatro de las Nobles Bestias entiendo que es uno de los teatros en donde vos tenés un largo recorrido, ¿no? Tu grupo teatral funciona ahí. Sí, o sea, yo empecé a estudiar acá cuando tenía 11 años, la primera vez que entré y voy a cumplir 32, así que es toda mi vida, es mi hogar, mi casa. Claro, claro, claro. Bueno, hablamos un poco, si te parece, de la Reina de Turdera. La Reina de Turdera llega a la ciudad de Buenos Aires. Para el público de la ciudad de Buenos Aires, todo lo que ocurre del otro lado de la General Paz es casi misterioso o mágico. Nosotros jugamos, acá jugamos Claro, mucho con eso. sí, sí. Con ese, ¿dónde queda Quilmes? No sé dónde es eso. Bueno, Turdera. ¿Por qué? Digamos, el dato es biográfico, pero ¿por qué Ujú. elegiste poner el énfasis en que esto ocurre en Turdera? Y bueno, la realidad es que yo viví toda mi vida en Turdera, es algo que más allá que ahora no vivo ahí específicamente en la casa de mi familia, siempre viví ahí, mi familia toda materna, paterna, todos nos criamos siempre por Temperley, Turdera, por todos esos barrios que son como los más pequeños también en cierto punto de Lomas de Zamora, que es como la localidad más conocida. Entonces, siempre que fui a Capital para cuando, no sé, cuando empecé la facultad o ciertas cosas, claro, la gente se hace, como vos bien decís, ilusiones de qué es Turdera, dónde está Turdera Lavallol, que la gente, no sé, como que andamos en carreta aún, como cosas que puede haber carretas igual en Turdera, pero digo, se hacen como todo un imaginario ahí muy fuerte y es porque a mí me interesa mucho defender la identidad conurbana, la identidad bonaerense, porque es como mi mundo y mi marco referencial Bueno, en vos todo. haces una mención a esta identidad conurbana. Nosotros en su momento, por ejemplo, elogiamos mucho un libro de Pedro Saborido, Mm. que habla mucho de lo conurbano. En fin, cada tanto volvemos sobre el tema. Eh, ¿Vos entendés que hay una suerte de identidad cultural conurbana diferente a la que puede ser la de Buenos Aires ciudad? Sí, claro, para partir, vos pensás que para llegar a, yo mirá que no soy de un lugar tampoco tan lejano, digo, yo he tenido compañeras y compañeros de estudio y de cosas que son de más allá, como San Vicente, Alejandro Cordio, lugares donde no, San Vicente, por ejemplo, no llega el tren. Entonces hay como ciertas cosas de eso, de vos para llegar a un lugar, a Capital, tenés que tomarte un tren colectivo, subte, ya eso te pasan cosas, digo, te cruzas con personajes, tenés los tiempos contados, digo, cuando estás en Capital, bueno, un ratito más, pero a las 10:52 es el último tren Ezeiza, así que me tengo que ir, como ese tipo de cuestiones que compartimos quienes vivimos en el conurbano son cosas que nos dan identidad, como para decirte una. De varias, pero digo, todo ese recorrido, esos trayectos, o mismo una vez me habían preguntado de la obra específicamente, yo ensayé siempre la obra yendo en bicicleta a trabajar, por ejemplo, o repitiendo el texto, pasando texto, como en cierto punto parece muy poco romántico, pero dentro de todo este mundo a mí me parece como que es algo que compartimos varias y varios de estas zonas. Bien, y ahí te metes un poquito en el tema de la historia de la reina, que entiendo que es Teresina, que es tu abuela, la nona. Sí. ¿Es tu primera obra? Como autora, en realidad siempre he hecho trabajos más colectivos, siempre trabajé en humor, en realidad. Acá justo con mi grupo de compañeros y compañeras tenemos una obra infantil también, o sea que siempre es como recorrido esos públicos más picantes de la varieté, la noche o el público infantil. Y siempre que he escrito cosas han sido o cosas dentro de otro marco, por ejemplo, un número adentro de otros números que hemos escrito en conjunto, pero de autoría a autoría sí, es la primera obra que escribo. La reina de Turdera, te cuento mi sensación. Vos me vas a decir si esto estuvo buscado o no. Si mira Burman, no sé, tenés algo en la Mm. cabeza, te está haciendo ruido. Yo lo viví como una especie de montaña rusa, ¿no? Te sube, te sube, te sube, así casi a nivel comedia, y de repente abajo a nivel lloramos. Eh, Siguiente, te sube, te sube, te sube, te estás por reír, te reís, te baja.
Y las apariciones de Teresina son impresionantes, realmente es muy, muy impresionante el recurso. Calculo que lo habrás trabajado mucho con el director, con quien estuve charlando un ratito también, porque está muy, muy bien logrado. No sé qué pensás de esta reflexión. Sí, es que yo lo vivo muy, como te decía, es muy mi universo también. Yo me crié actuando en eso, en varietés, números cortos, en un contacto con el público muy directo que es el humor. Entonces está muy en mí como actriz y como persona. Entonces me pasa que contar algo tanto desde la solemnidad y es una cosa que para mi familia y para mí esta cosa de mi nona, que es como la premisa de la obra, que siempre quiso morirse desde siempre, ya no será, era gracioso, pero no lo digo como algo morboso, digo, pero era muy gracioso. Entonces siempre hacíamos chistes al respecto, era algo como, ay, bueno, no, no así. Entonces, cuando me lancé a escribir y todo este universo, lo tenía que plantear así, o sea, no podía darse de otra forma. Y aparte, vos que viste la obra, digo, todo el material audiovisual y cómo habla mi nona, también es muy humorístico, digo, porque ella no paraba de hablar, entonces en cierto punto tocaba un tema, tocaba el otro, se enojaba, volvía de nuevo, entonces la obra me parece que es ese convivir, es como esa cuestión de tal vez desde la ternura, el humor, y también estas cuestiones que tal vez te pones a pensar un segundo y sí, te da esa nostalgia o esa tristeza, pero más eso, más nostálgica siento, que hace que la obra tal vez haga que conecte en las personas con su propia historia también, porque no es desde un lugar solemne y hablar de los grandes temas como la muerte, sino que es también desde mi visión como una persona de incipientes 31 años viendo a su abuela de 94. ¿Sabes qué? Entonces, entre... Me quedé pensando otra cosa mientras salía respecto de la obra. No sé si para ti tuviste la oportunidad de conversarlo con alguien. La pintura que vos haces, la descripción, la manera en la cual vos planteás y la presentás y la mostrás e interactuás con esa nona, es muy parecida a las viejas judías. Claro, me Este, imagino. por un lado, sobreprotectoras, obsesionadas con el tema de la comida, eh, obsesivas con algunas cosas, muy tiernas de un lado y por otro lado te dan definiciones fatales, totales, definitivas, poner por un novio, por una novia, bueno, te pones en la cruz, adiós, es inapelable. Lo vi muy cercano, no sé si alguien te lo comentó o te lo sugirieron. En realidad, o sea, me lo comentaron, pero porque la gente empieza a hablar cuando sale de la obra de sus propias abuelas, de sus nonas, de sus madres. Entonces, sí, sobre todo me han dicho lo de la comida y lo de estas cosas de los mandatos del casamiento, los hijos, las carreras y todas estas cosas que mi nona también, como buena señora de su época, también tenía. Entonces, eh, como vos bien decías al principio, que tener en la obra también sus momentos de humor muy altos, también ha hecho que las personas puedan verlo desde otro punto. Esta cuestión del mandato tan signado tal vez y del sentimiento de nunca llegar tal vez a cumplir ese mandato, al poder verlo desde nuestra perspectiva, con humor, han hecho otra lectura tal Te vez. digo que si la obra en lugar de llamarse La Reina de Turdera se llamaba La Reina del Once, y en lugar de llamarse Teresina se llama Raquel pasa pero caminando, este, es notable. Me llamó la atención que, por ejemplo, Teresina en un momento dado se mete con un tema muy serio que es su propia historia de amor. Uh -huh. Qué momento, ¿no? Sí, sobre todo el proceso de la obra fue acompañado de ella. O sea, ella siempre supo que iba a ser la obra yo de su historia. Y siempre en mi familia estuvo como ese mito de este Mario. De hecho, mi hermano viajó a Italia, lo conoció, trajo una foto de él, digo, como toda esta historia, y estaban estas cartas que recién ella quiso dármelas para que yo las vea y las pueda traducir cuando empezó el proceso de la obra, es decir, el año pasado. Entonces, gracias a eso, no solamente la conocí a mi nona desde, sí, obviamente como mi nona, pero también como mujer, y las cosas, me pintó un momento de su vida y muchas cosas de ella misma que me hicieron abrir unas puertas y de compartirlo con ella, sobre todo, volverle a leer esas cartas
que yo vuelva a leerle esas cartas a ella, la verdad que fue un momento también muy lindo y muy compartido con su intimidad, que se volvió nuestra y fue algo muy importante también. Jazmín, la Jazmín actriz, ¿cómo tomó coraje, cómo tomó valentía para escribir su obra? ¿Cómo es ese proceso? Y mira, yo soy una persona que todo el tiempo desconfía de sí misma, en el sentido de esta cosa de decir, no, ¿a quién le va a importar esta historia? ¿Para qué estoy haciendo esto? O también, digo, esta cuestión del humor, el infantil, donde yo siempre suelo trabajar, que siempre están vistos como géneros menores dentro del mundo del Ujú. teatro. No sé por qué, no estoy de acuerdo, Claro, pero siempre se ven como, bueno, no, estás haciendo humor, bueno, es como que haces reír y bla, bla, o estás haciendo una obra infantil, bueno, como ciertas cosas que siempre se toman como géneros menores. Y cómo escribo yo desde esta forma, como que me senté a escribir y de repente era, no sé, y tenía la obra cambió muchísimo, pero también tenía mucho el material audiovisual, entonces dije, ¿cómo hago esto? Y fue lanzarse y en algún momento fue confiar, de decir, bueno, listo, lo hago, lo empiezo a escribir sin juzgarme y pedir ayuda para tener una perspectiva, ¿no? De no estar pegándome todo el tiempo diciendo, no, todo lo que voy a hacer está mal y bla, claro. bla, bla, sino que alguien me ayude y me diga, bueno, vamos bien, vamos por acá, vamos por allá, probá esto, probá lo otro, y eso me ayudó muchísimo Y a poder ahora, confiar. y ahora se viene otra obra. ¿Ya tenés algo en la cabeza que querés escribir? Y ahora estoy escribiendo junto con otro grupo de compañeras, pero también un infantil, como de ese palo. Ujú. Pero ahora me lanzo un poco más, ¿viste? Como digo, bueno, que salga, ¿viste? Después vemos en los ensayos qué sucede, pero un poco esta cuestión de empezar a confiar en, obviamente siempre aprendiendo, ¿no? Estudiando dramaturgia, leyendo, yendo a ver mucho teatro, eso también, muchísimo. Pero como diciendo, bueno, está bien, es, como, es empoderar un poco las propias historias, ¿no? Y los propios universos de representación que tal vez no son tan hegemónicos como suelen ser la mayoría o esas grandes obras que uno piensa o una piensa que nunca va a llegar a escribir. Sino que vos vas a escribir lo que quieras, lo que te salga, lo que puedas y lo puedas trabajar dentro de tu universo y hay otras personas que también, digo, quieren estar dentro de ese universo y compartirlo, entonces está bueno eso. Te hago una última pregunta, si me lo permitís, intentando hacer un pequeño viaje por el corazón de Jazmín Spanarelli. Y digo, bueno, vos tomás a tu abuela, en un momento dado le das una dimensión humana, en el sentido de mostrar a esa viejita como una mujer, ¿no? Y cuando ella habla de su historia de amor, se convierte en un personaje humano, deja de ser ese personaje, si querés, asexuado que suelen ser las abuelas, Sí. ¿no? Que son personajes que no tienen sexo, no tienen intereses, no tienen deseos, es la abuelita. Y ella te abre el corazón y te habla de ese amor imposible, al cual tuvo que resignarse. Yo creo que casi todas las abuelas pasaron por algo parecido porque les imponían un matrimonio. ¿No? Creo que son muy pocas las historias de amor verdaderas de los dos abuelos. Eh, y así como te contó eso y le diste esa dimensión y pudiste mostrarla de ese modo, ella te fue contando un montón de cosas más que la convierten en la reina de Turdera, ¿no? La pregunta es, de todo eso que ella te fue contando, ¿qué fue lo que más te llegó, lo que más te llamó la atención, lo que más te gustó? Y es que en realidad mi nona siempre fue de hablar mucho y de contar sus historias, muchísimo. O sea, nosotros como familia de acá de Turdera, de las generaciones que somos de acá, conocemos a toda su familia, conocemos todas sus historias de Italia, todos sus personajes, cómo era su casa, cómo era su paisaje, qué la rodeaba, porque ella hablaba mucho de eso, muchísimo. Entonces poder, en cierto punto, como vos bien decís, poder conocerla, poder conectarme también con los sentimientos de mi nona que me hacían sentir mal. Digo, porque también me hace sentir, cuando yo me iba de su casa o ya no vivía más ahí, y llegaba y me decía, apareciste, ¿viste? Y tal vez yo había ido 2 días antes, Claro. pero me hacía sentir muy mal, muy terrible. Y también imagínate que era una persona que hablaba muchísimo de la muerte, entonces era como irte de vacaciones y, ¿qué va a pasar? ¿Viste? Como
muchas cosas así que también es esto, el personaje de la abuelita tierna que te cocina fideos, sí, lo era, pero también era una mujer deseante, era una persona que me hace sentir muchísima culpa en un montón de cosas, que me imponía mandatos, eh, pero que también, digo, no sé, tenemos una historia, una anécdota muy pequeña y muy graciosa, que en una época yo hacía unos monólogos, que yo tenía un monólogo de media hora más o menos, con otras compañeras, ¿no? Pero bueno, eran 3 monólogos. De mucha memoria, yo no paraba de hablar, hablar, hablar. Cuando termina la función, mi nona viene y me dice, ay, me mira, me da un beso y me dice, ay, tanta cabeza, pero para esto. ¿Viste? Claro, extraordinario. Lapidaria. Claro, Claro, en vez de estudiar neurociencias, sos actriz. Qué claro. garrón. Pues es Pero igual me venía a abogada. ver siempre. Entonces, ese tipo de cosas me parece que gracias a ella yo conocí un montón de cosas del teatro, porque toda esa cuestión dramática y las historias me las dio ella. Y ella también aprendió un montón de otras, viniéndome a ver acá al teatro y entender. Y bueno, este último proceso de hacer la obra con ella actúa para la obra. Digo, yo le he grabado a ella diciéndole, nona, cagame a pedos y decime que vayas tal cosa. Y todos los videos que sí, yo he filmado cosas caseras y otras he ido con una amiga, con un trípode, con una cámara y le hemos dicho, bueno, nona, contá esto. Y ella, ay, no sé, no sé. Y de repente prendíamos la cámara y a los 2 segundos tenía que cambiar la memoria porque no paraba de hablar. Entonces, Extraordinario. claro, en estas cuestiones tan así, pero me parece que haber conocido a mi nona desde ese punto y haberlo compartido con ella, digo, tal vez es un poco también lindo en cierto punto, pero ella se fue una semana antes del estreno. Ah, Entonces, la verdad que fue compartir ese último tiempo con ella, pero a full, o sea, de contarle todo, mostrarle la escenografía, el vestuario, que mis compañeros, mi compañero Hernán, que fue el que se encarga de operar video y de hacer toda la edición, que vaya a conocerla, digo, la obra también es un grupo de amigos, somos familia, que la conocieron a ella en su esplendor, entonces es algo muy, muy lindo y de poder haber compartido todo eso con ella es algo que, pero es impagable. Seguro. La Reina de Turdera todos los domingos a las 6 de la tarde en el Abasto Social Club, en la calle Yatay, con el inquietante número de puerta 666. Yatay y Sarmiento es esto. Y los domingos a las 6 de la tarde. Muy lindo horario para ir a ver teatro. En un lugar muy accesible, fácil para estacionar. Incluso tiene muchas cosas a favor el Abasto Social Club. Así que, bueno, seguiremos estando atentos al recorrido de la reina. Por favor, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por haber venido el domingo pasado. Espero que te hayas comido un pedacito de torta con un cafecito, que siempre damos ahí al final de la función para festejar el cumple. Sí, obvio. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por el espacio. Yo soy el Goma que llegó a último momento cuando estaba recién empezada. Bueno, pero llegaste. Pero Mira, llegué. nosotros también acá, eso también es muy del conurbano. Yo siempre le digo también a la gente ahí, nosotros somos muy gauchitos en eso. Sí. ¿Viste? Que ay, no me entre nadie, pero entra, sentate en el piso, sos bienvenido. Ídola. Jazmín, un cariño muy grande y gracias. Muchas gracias, un saludo muy grande a ambos. Hasta chau, luego. chau, chau.